FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar con Lucas Altieri Masudas, abogado penalista matancero. Lo escuchamos. Lucas, primero que nada preguntarte qué se evalúa a la hora de tomar un caso penal. ¿Tiene que ver en qué juzgado está el caso? ¿Con qué jueces o fiscales van a intervenir? Primeramente, gracias por la entrevista y el espacio que nos estás brindando al estudio jurídico. De este momento te vamos a dar las gracias siempre por abrirnos las puertas. Agradecido totalmente al señor Paulenco, un gran abrazo. Y bueno, en cuanto a lo que me habías preguntado respecto de tomar un caso penal hoy y cómo lo evaluamos nosotros, es siempre dar consejo a la gente que posteriormente termina siendo cliente del estudio, asesorándolos en base a lo que nos traigan. Depende de la calificación del tipo penal, la situación procesal del imputado o condenado también, ¿por qué no? Siempre, la mayoría de las veces tomamos casos en proceso y a veces ya en la tercera instancia, ¿no? Al momento de tener que hacer una apelación en la tercera instancia. Pero lo que evaluamos primero es esto, la vista de causa es primordial para determinar cómo va a ser la defensa en cada caso en particular. No depende de en qué juzgado o qué fiscal intervenga. Lo que depende del caso y el resultado positivo para el cliente y las cuestiones procesales que se vayan dando, sí depende de la actuación que le da el fiscal a la causa, que es el que requiere siempre de cada resolución que determina un juez. Entonces, obviamente, sí dependemos también de la actuación y de la buena actuación y contando con los principios procesales, los principios constitucionales, refiriéndome a la celeridad procesal, el buen trato al cliente que esté privado de la libertad, porque al cliente que no está privado de la libertad, el proceso no es que duerme, sino que el proceso duerme en los estándares jurídicos que disvarían de una privación de libertad. O sea, claramente, en el lenguaje que se entienda, el procesado que no está privado de la libertad tiene otros privilegios que la persona que sí está privada de la libertad y no tiene esa llegada tan seguida con el letrado de su confianza. Cuando llevas adelante un caso de una persona que está privada de su libertad, ¿cómo se gestiona esa situación con el detenido y obviamente con la familia que seguramente está muy detrás del abogado? ¿Cómo maneja un abogado esa situación? No depende de en qué juzgado o qué fiscal intervenga. Lo que depende del caso y el resultado positivo para el cliente y las cuestiones procesales que se vayan dando, sí depende de la actuación que le da el fiscal a la causa, que es el que requiere siempre de cada resolución que determina un juez. Entonces, obviamente, sí dependemos también de la actuación y de la buena actuación y contando con los principios procesales, los principios constitucionales, refiriéndome a la celeridad procesal, el buen trato al cliente que esté privado de la libertad, porque al cliente que no está privado de la libertad, el proceso no es que duerme, sino que el proceso duerme en los estándares jurídicos que disvarían de una privación de libertad. O sea, claramente, en el lenguaje que se entienda, el procesado que no está privado de la libertad tiene otros privilegios que la persona que sí está privada de la libertad y no tiene esa llegada tan seguida con el letrado de su confianza. Se vuelve a hablar del caso de Lucas Verón y queríamos preguntarte un resumen de la causa y qué tan complicada es la situación de los policías acusados de encubrimiento y otros de asesinato. Habíamos hablado también del caso de Lucas Verón en una entrevista y sabemos que hoy lo principal es que los abogados que representan hoy a la familia de Lucas Nahuel Verón, este chico de 18 años asesinado por la policía en González Catán, pidieron que se aparte de la causa al fiscal Juan Pablo Tatagián por haber permitido
una serie de graves irregularidades cometidas por la policía para desvirtuar los hechos. Al principal testigo, el joven de 17 años que iba con Lucas al momento del crimen, lo tuvieron detenido en la comisaría a él y a un pariente suyo, para obligarlo a firmar una declaración en la que le hicieron decir que estaban escapando de los policías porque habían robado un celular. Se denunció la connivencia del fiscal Tatagian con la actuación ilegal de la policía bonaerense para intentar desvirtuar los hechos, o sea, en los momentos posteriores al homicidio ocurrido en la madrugada de ese viernes, ¿no? A este chico que iba con Lucas en la moto lo llevan a la comisaría, lo ponen en un calabozo, a él y a su padrino, hasta que firman el acta, con esta versión, ¿no? Que cuando el fiscal estaba en la comisaría, que es muy pequeña, de manera que no puede haber ignorado lo que estaba pasando. O sea, hay varias irregularidades en este tema, ¿no? En este caso, así como otros, te digo. Lo que hizo la policía es lo mismo que hicieron con Luciano Arruga, no sé si te acordás, cuando fue detenido por primera vez en el destacamento de Lomas del Mirador. En este caso precisamente, los testigos dicen que el que bajó del móvil policial y realiza los disparos fue el detenido Benítez. Las armas reglamentarias de los dos uniformados fueron secuestrados y se va a determinar, obviamente, con esta pericia balística cuál de las dos fue utilizada, pero los testigos afirman que fue el masculino. Hemos tenido nuestra clásica charla y también el asesoramiento correspondiente por parte de Altieri Massuda Lucas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.